Buenas tardes, mi nombre es Alexis Sebastián Bustos Santos, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Contaduría Pública en Formación del primer semestre. ¿Qué es y para qué sirve la retención en la fuente? La retención en la fuente es una forma creada por el Estado para cobrar por adelantado algunos impuestos, como el de renta, IVA, industria y comercio, etc., con el fin de obtener un flujo constante de ingresos y disminuir así la evasión. La retención en la fuente se realiza directamente cuando una persona, natural o jurídica, conocida como sujeto pasivo, realiza una operación que está sujeta a algunos de los impuestos aplicables de retención. Este pago anticipado lo recibe un sujeto conocido como agente retenedor, quien debe presentarlo ante una fiscal correspondiente. En este mismo ocurre con otros impuestos, como el impuesto a valor agregado IVA, sobre ganancias ocasionales, impuestos CRE, impuestos de industria y comercio e impuestos de timbre nacional. Mediante este mecanismo, el Estado busca obtener más recursos a la mano para su funcionamiento, sin tener que esperar un largo periodo para recoger impuestos, como el de renta, que es anual. Un ejemplo de la retención en la fuente es cuando un empleado recibe un ingreso por concepto de su salario. El empleador retiene mes a mes un porcentaje de ese valor, lo que constituye un pago por anticipado de su impuesto de renta. Al finalizar el año fiscal, el empleador ya ha pagado a un Estado una cantidad X de impuestos de renta, que al momento de la declaración se deduce en declaración de renta, que para determinar si debe o no impuestos al Estado o si el Estado por el contrario le debe dinero a él. Muchísimas gracias, feliz tarde. Días, mi nombre es Daniel Alejandro Martínez Melo y hoy les vengo a hablar sobre el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se genera al momento de realizar una venta, prestar un servicio o realizar una importación. También al momento de recibir un premio, ya sea de juegos de suerte y azar. Esto sucede siempre y cuando el bien o servicio sean grabados en el estatuto tributario. Bueno, y cabe recalcar que la causación del IVA se puede dar en las ventas, cuando se emite una factura o documento equivalente a la hora de entregar la mercancía. En los servicios, cuando se emite la factura o documento equivalente al finalizar la prestación del servicio o también al pagar el servicio. En las importaciones. En las importaciones, al nacionalizar el bien. En los juegos de suerte y azar. En los juegos de suerte y azar, pues diríamos que en la emisión del documento o instrumento que da derecho a la participación del juego. También al realizar la apuesta. Es importante tener en cuenta que en el caso de algunos servicios, la causación del IVA puede ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso, pues, en el servicio de transporte internacional de pasajeros, tanto aéreo como marítimo. El impuesto se causa a la hora de comprar el tiquete o pagarlo. También a la hora también en el servicio telefónico, que el impuesto se causa a la hora de cancelar o pagar este dicho servicio. Bueno, y también en los arrendamientos de bienes corporales o muebles. El impuesto se causará pues al momento del pago del canon correspondiente. Dentro de la contabilidad podemos encontrar que tenemos asientos contables, de los cuales podemos encontrar asientos contables simples y también pues los asientos contables compuestos. Los simples son donde solamente se afectan dos cuentas o se detallan dos cuentas, y los otros donde se detallan más de dos cuentas. También es reconocido que la ecuación patrimonial pues se determina o se conoce como activos es igual a pasivos más el patrimonio. En el asunto de inventarios, se hace indispensable para el manejo de la contabilidad de los productos que maneja la empresa, y para llevar el manejo de estos servicios se debe tener en cuenta el sistema permanente y el sistema periódico.
Estos sistemas Instant tienen ciertos métodos para llevarlos. Uno es conocido como el PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y el otro es el promedio, los que actualmente son los dos métodos que están actualmente avaladas por las NIF. Para el tema de el manejo de los productos primeros en entrar, primeros en salir, es solamente tener en cuenta que tal cual, los primeros productos que ingresan tienen un valor, son los primeros que van a salir, se ingresan y al salir salen con el mismo valor. Se debe tener muy en cuenta. Y el del promedio, pues para llevar el promedio del producto es necesario tener en cuenta la cantidad del artículo dividiéndolo por la cantidad de valor de los precios de los productos. Eso nos da su acumulado y nos va a dar el precio de venta de la mercancía que actualmente tenemos. La propiedad, planta y equipo son los activos que tiene la empresa para el uso de la empresa, no están en venta. Dentro de este proceso se hace necesario tener en cuenta la vida útil de ese activo. ¿Qué es la vida útil? Es el tiempo en que se tiene estimado genera un beneficio ese activo. También el valor residual. Ese valor residual es el que se reconoce como lo que se recupera después de que se pasa la vida útil de ese producto. La propiedad, planta y equipo son los activos que tiene la empresa. No están disponibles para su venta, solo para el uso. Dentro de la propiedad, planta y equipo se debe tener en cuenta la vida útil de ese activo, que viene a ser el tiempo en que el activo genera el beneficio. También se debe tener en cuenta el valor residual. El valor residual es lo que la empresa recupera después de esa vida útil que tiene el producto. También se debe tener en cuenta la depreciación, que es reconocer que ese bien sufrió un desgaste por el uso, tiempo que está en uso. Y ese desgaste es un gasto que genera o que se genera sobre el valor de ese activo. El deterioro también es importante y es cuando el valor en libros es mayor al que ofrecen en el mercado.